con él, que nunca se habían hablado, que se conocían del colegio a lo mejor y todo eso, pues le había empezado a saludar. O sea, que algo significaba, o sea, un avance suponía. Sí, yo creo que hay una cierta desmoralización en esta microsociedad que ha estudiado tanto Raúl y tal. Creo más, ¿sabes? Pero bueno, esto ya es un criterio mío. Yo creo que más una desmoralización en la medida en que ven que no han podido alcanzar ningún logro y que se acerca al final, más que una deslegitimación producto del fracaso de quién tiene la responsabilidad en la culpa, ¿no? O sea, en el fracaso de las negociaciones. Pero bueno, yo qué sé, siendo esta gente, yo creo que para haber pensado en deslegitimar el terrorismo había tenido oportunidades incluso, Sí. bueno, yo qué sé, tantas, ¿no? Pero es importante el esfuerzo y es comprensible. Bueno, luego lo hablamos. Ujú. Joder, ahí te metiste en varios follones. Por ejemplo, el personaje de Josu Ternera, Sí. complicado, complicadísimo. Quizás eso es una de las cosas que igual ha sido más difícil de resolver o que ha tenido más, ¿no? Porque a lo mejor el papel de Josu Ternera en aquel momento no fue ay, ahora se me ha ido la pinza. El de Thierry, El de Thierry, que Ujú. luego se murió de infarto después Sí, de tenerle y tal. No es Thierry, pero Josu Ternera, joder, ¿no? ¿Para qué sí, vamos sí. a hablar, no? No, y eso vino sobre todo pues de lo que contaba de Guren, o sea, cómo un tipo que parecía muy frío, militar, creo que incluso, no sé si él le llamaba coronel o algo así en las negociaciones, coronel o general, porque decía que era totalmente marcial, pero que por lo menos en el mismo proceso de diálogo se podía llegar a entender. Y en cambio Terry, que resultaba como mucho más afable, más de trato, más de tomarse algo luego y todo eso, luego era imposible negociar con él porque lo llevaba todo a lo emocional y era como muy melodramático y era un tipo pues más desequilibrado. El otro era más dentro de lo que cabe, más razonable y claro, al final una historia de ficción o una película o una novela o todo eso funciona por contrastes, ¿no? Y para mí Hmm. era muy importante pues ese contraste y quizás de reflejar de una manera un poco pues de un plumazo o un poco sutil pues los dos movimientos que había dentro de ETA, ¿no? Unos que veían una salida y otros que se perpetuaban en la línea dura. Claro, luego es verdad que Josu Ternera, que ya había estado en las negociaciones de Argel, que era un elemento de... No sé si empezaba. Vale, Podemos vale, seguir, para, ¿no? para Vale. rellenar. Vale, vale. Pues Josu Ternera, que claro, había sido jefe de ETA cuando Hipercor, Sí, sí. cuando la matanza de la casa cuartel de Zaragoza, que habían sido atentados que habían, digamos, preparado a la posición de fuerza de ETA de cara luego a las conversaciones de Argel, que ya estaban empezando a fraguarse y tal. Ya había conocido aquel fracaso y luego había sido parlamentario, había pasado por prisión. Esto suena un poco a rencoroso, pero la verdad, y no lo es, pero es que el pasar por prisión les cambia. Sí, sí. No todos, pero a muchos sí. Sí, Pero vamos. claro, salen de un mundo en el que están allí, bueno, como estaba Thierry, en la clandestinidad y en la prisión es otra historia, ¿no? Y luego había sido parlamentario, Josu Ternera. Bueno, no sé si estamos ya conectados. Entonces, estábamos hablando de la película de Borja y estábamos hablando de la negociación que da base real, porque es una película que se basa en hechos reales y de hecho los personajes son perfectamente reconocibles y estábamos hablando precisamente de Josu Ternera, ¿no? Ujú. Está Josu Ternera, está Iguren, está Rubalcaba, está Sí, el personaje Thierry. de Ladoire es una mezcla de Rubalcaba y Pachi López. Es Sería una como una mezcla, mezcla. Es una mezcla. Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, que es- lo quería unificar en un personaje y es una mezcla de Rubalcaba y Pachi López. pero yo le vi mucho Rubalcaba. Tenía unos Sí, puntos muy de Alfredo Pérez Rubalcaba, la verdad. Que en realidad Alfredo empezó de ministro del Interior cuando esta historia ya estaba en marcha. ujú, Porque
Eguiguren yo creo que empezó antes. Antes, en sí. 2003. Sí, cuando estaba todavía Aznar en el gobierno, estaba incluso. quedando en un caserío con Otegi y empezando a hablar de esto. De Lo que toda esta pasa historia. que cuando salió elegido Zapatero, llamó directamente. O sea, llamó Eguiguren a Zapatero directamente y Pachi López en ese momento le dijo, Pachi López y Rubalcaba dijeron, ¿pero qué haces? No, he llamado para contarle esto porque es una buena oportunidad y todo eso. Entonces ahí hubo como luz verde para que tal. Para que tal. Pero claro, de motu propio Eguiguren. Eguiguren llama a Zapatero cuando es elegido, le cuenta la historia que está haciendo con Otegi en Chilarre, creo que se llamaba el caserío, y en ese momento pues Rubalcaba le dice, oye, ¿tú de qué vas? Tú no puedes llamar de repente al presidente diciendo que estás hablando con la izquierda del Sale para hablar con ETA y todo eso. Y fue que también eso, vio la oportunidad cuando el PSOE subió al poder en ese Sí, momento. mira, yo me acuerdo, yo era jefe de prensa entonces de Javier Rojo, Sí. porque le había echado alguna mano aquí en Vitoria y tal, y me llamó cuando Javier era presidente del Senado, y entonces, muy al principio de la legislatura Zapatero, Javier me dijo, mira, está esto en marcha, todavía Zapatero no ha... luego os acordáis que Zapatero fue al Congreso, Ujú. pidió la aprobación para el proceso de paz y tal. Me dijo, esto está en marcha, va a ser un trágala. Va a ser un tema muy duro, te tienes que preparar porque aquí podemos encontrarnos con cosas que no nos van a gustar nada, vamos a tener que tragar, este tipo de cosas. A mí la verdad eso ya me lo habían dicho, fíjate, en el anterior proceso de Ujú. Zúrich, cuando estaba por un lado Lizarra y con el gobierno del PP estaban hablando de Zúrich. Y también me vino una persona de altísimo nivel y me dijo, oye, mira, lo mismo, esto va a ser un trágala, esto va a ser horrible, porque vamos a tener que... joder, y a mí siempre me ha parecido, por un lado, comprendo mucho a Zapatero o incluso a Aznar, que es menos próximo a mí ideológicamente y tal, pero que entiendo, como entiendo a Felipe González en su momento y tal, son cosas que hay que intentar. Y si te viene el Guiguren y te dice, oye, que está esto en marcha, ¿qué va a decir Zapatero? Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Pero a mí me parece que dentro de la mecánica de una negociación hay una especie alimento de la propia mecánica del terrorismo porque, y lo dice Rubalcaba en el documental que también hace el guión Azpiolea, Ujú. que también es sobre estos mismos hechos, hay un Sí. momento en que Rubalcaba dice, es que ETA parecía creer que cuantas más bombas ponía, más negociador era, más estaba favoreciendo la negociación, ¿no? Entonces, claro, por un lado suben la apuesta de cara a la negociación matando gente, que es su único instrumento porque realmente no tienen votos para tener fuerza política suficiente, ¿no? Y por otro lado, pues saben siempre que un proceso de este tipo, que fíjate que a mí me decían es un trágala y yo, en fin, lo llevaba mal, pero también entiendo, ¿no? Ujú. Bueno, que era lo que podían hacer, porque no le iban a dar otra cosa, ¿no? Pero claro, los terroristas pensaban, bueno, pues es que las llaves de la cárcel ya las tengo. Entonces la suma de tengo las llaves de la cárcel y puedo subir la apuesta para llegar más fuerte a la negociación, jo, eso es envenenado, eso es terrible, ¿no? Pero al mismo tiempo yo entiendo que lo que hizo, y se ve en la película, antes decíamos, el personaje, te quería preguntar por eso, por la Ujú. dirección de actores, el personaje de Guiguren Ujú. se ve, Manu Aranguren refleja mucho bueno, Ramón Barea, Ujú. refleja mucho la tragedia que hay ahí en el fondo y que al propio Guiguren le sabe, bueno, al propio protagonista de tu película le sabe a cuerno quemado tener que hacer lo que está haciendo, ¿no? Y Ujú. Gulen, de hecho, lo ha sufrido mucho, ¿no? Tú lo Sí, sabes. sí. Bueno, él tenía claro que, vamos, que decía que siempre en las negociaciones los mediadores son los que salen más escaldados de todo eso y claro, y este proceso pues supuso para él muchísimas cosas. No se menciona en la propia película porque quieres hacer en off y todo eso, pero claro, Thierry le dijo de las corbatas negras y en el momento en la película en que él se compra, porque además es nueva y todo es una corbata negra y es porque acaban de matar a Isaías Carrasco, ¿no? Claro. Que claro, que para Iguren además eso fue una consecuencia muy directa del fracaso en la negociación y se lo tomó como algo
en el que había fallado a un amigo suyo y que un amigo suyo lo habían asesinado por su culpa, o sea, porque no había conseguido la negociación. Entonces, creo que ese componente trágico que yo creo que en el guión el personaje no resultaba tan humano como lo hizo Ramón Barea, porque Ramón Barea le da humanidad a cualquier personaje que haga. Entonces, sí que es verdad que yo tenía la sensación de que el guión era más cínico en ese aspecto, y me alegro mucho que Ramón hiciese esa interpretación, y le hicimos como siempre. Yo trabajo bastante con él y siempre con Ramón es como quitar cosas, ¿no? Es decir, que a lo mejor es de igual manera que hay otros actores que tienen más ego y si le quitas una línea de diálogo se escandalizan. Ramón es lo contrario. Ramón a lo mejor tiene 5 líneas de diálogo y dice queda mejor con 3. Y en ese sentido, pues claro, era un actor que estaba en toda la película, en todas las secuencias, era importantísimo que fuera él. Yo no me había animado a usar los nombres reales porque tenía bastante pudor al respecto. Luego ves películas que usan los nombres reales y se saltan a la torera mucho más de lo que yo me salté, porque yo en realidad quería fabular acerca de esto para contar un poco el ambiente que se vivía, sobre todo porque cuando leí en el libro de Aizpre Olea pues todas las anécdotas que tenían que ver fuera de la negociación, los detalles, pues eso, de perder el móvil, de alimentarse de kebabs, de no tener tarjeta de crédito, de no utilizar el móvil, o sea, esto era como o eso de, bueno, en realidad lo que pasa cuando el personaje cree que no puede llevar el móvil, lo tiene que dejar en la habitación, creo que es algo que le pasó a Aizpre Olea, que le dieron un móvil en su día y entonces cuando fue a San Sebastián o algo así y decía, ¿y por qué no coges el móvil? Ah, es que estaba fuera, ¿y no te lo llevas contigo? Ah, que funciona fuera. Entonces ese tipo de cosas que sí que pues Aizpre Olea y Eguiguren pues en realidad son de la misma generación, tienen un espíritu como parecido. Pero me contaba Aizpre Olea que sobre todo le intentaba sonsacar a la hora de escribir el libro que le contase esas anécdotas, ¿no? Y había cosas que yo si llego a poner en la película habría sido completamente ridículo. Por ejemplo, aquí ven una película juntos, o el fútbol, perdón, ven el fútbol juntos. Lo que en realidad veían antes de negociar eran los encierros de San Fermín. O sea, se ponía a las 8 de la mañana, veían los encierros y se iban a negociar. Entonces eso habría parecido muy zarzuelesco, ¿no? Excesivo. Entonces sí que me apetecía fabular acerca de cosas. Por ejemplo, cuando se encuentran con el camarero que dice que es de Logroño, esto pasó en Noruega, que se encontraron con un camarero de Valencia, en un pueblacho de Noruega, fuera del hotel. Entonces, quiero decir que en realidad yo sí que quería transmitir básicamente que el factor humano es importante en estos casos, que nos imaginamos como cosas muy solemnes y muy cerradas y que al final las personas son personas y que depende de quién te encuentres delante, pues una cosa sale o no. Pero sobre todo quería contar el espíritu de lo que me había transmitido pues el libro y todo lo que había visto alrededor y de la situación, y sí que veían en el personaje de Aranguren en la película pues algo bastante quijotesco, ¿no? De intentar hacer cosas que son imposibles. Sí, de hecho me estabas diciendo ahora que en el fondo es la historia de un fracaso, o sea que la negociación no funcionó. Sí. El propio Zapatero dijo luego cuando, años después, ETA primero anunció el cese definitivo de la violencia y luego ya más tiempo todavía después dijo, bueno, se disolvió. Zapatero en el comunicado de cese de la violencia dijo que había sido el Estado de Derecho, ¿no? O sea, no reivindicó el proceso, que creo que es importante entender que ETA al final fue derrotada, no fue un proceso de paz. Pero en el momento en el que tú decides hacer esta película y decides hacerla desde una óptica con sentido del humor, en ese momento no había violencia o venía había pasado una tregua o cuando se hace la película, sí. ¿Cómo es que te decides a meter? Ya lo habías hecho en varias semanitas. Sí. Es muy difícil meterle esa óptica a un tema tan fastidiado, tan trágico. Pues me lo daba la realidad. O sea, quiero decir en el sentido de que todo viene básicamente bueno, en ese momento, pues eso, bueno, ETA había hecho el alto de fuego definitivo, no había llegado a la solución, pero había hecho el alto de fuego definitivo. Y entrevista a Jordi Évole a Eguiguren en Salvados. Y yo a Eguiguren, que siempre le he visto mucho en periódicos, en prensa, en telediarios, de repente vi un tipo tocado, que le había dejado el proceso pues muy quemado.
enemistado con mucha gente, que para unos era un traidor y para otros... bueno, era un traidor para muchos, ¿no? Porque en diversos aspectos de la política, para cada uno era una cosa, ¿no? Él mismo decía cuando empezó la negociación que la izquierda, bueno, que ETA, el entorno de ETA se había quedado como chocado de que fuera él, porque era el más parecido a ellos, en el sentido de que claro, a negociar antes, siempre los gobiernos del PP y todo eso habían mandado, bueno, a gente que era pues muy identificada con el centro político del partido, ¿no? Pero Guiguren era, pues eso, el vasco, o sea, quiero decir que sí, sí. Y sí que es verdad que cuando vi ese reportaje, pues empecé a interesarme por eso. Yo tenía claro que quería, independientemente del tema de la película, me apetecía hacer una película con este tono, ¿no? De comedia triste o de comedia realista y todo eso. Lo que pasa es que esto me sirvió de herramienta para contar ese ambiente. Entonces, ahí empezó, pues, se publicó el libro de Guiguren y Aizpiolea, pues salieron documentales, o sea, había como un momento en que se hablaba mucho de esto años después, ¿no? Y lo que me sorprendió sobre todo del libro era pues ese sentido del humor, o sea, de esas cosas que estoy contando, o sea, eso de los encierros, eso de que no tienen móvil y se lo dejan, esas cosas que decía, pero sí está lleno de detalles. Antes hablaba en la presentación de los libros de Florencio y es verdad que por ejemplo, hay una cantidad de cosas absurdas. Yo hay cosas en sus libros que he leído, por ejemplo, hay un libro que se llama Dentro de ETA, que habla de la vida cotidiana, que la propia portada es pues un tipo con la cara tapada y un carrito de supermercado, que ese libro ha inspirado un montón de sketches de Vaya Semanita, ha inspirado completamente Fede Tarras, mi otra peli, y ha inspirado muchos casos estos. Y hay cosas que no he podido meter. O sea, esto de un comando buscando como loco una prueba de embarazo en una farmacia, porque una miembro del comando creía que se había quedado embarazada. Esto de otro comando que echan de la estructura, porque en vez de gastarse el dinero en la logística del comando, se lo gastan en instrumentos musicales para formar un grupo. O esto, un comando que se olvida de una pistola para secuestrar a un tío y le intentan secuestrar con la mano así. Es que es la realidad. Entonces, si la realidad es así, yo creo que merece la pena ser contada en ese aspecto. Es decir, que no es que me esté inventando yo o sacándole punta graciosa a algo, sino que estoy poniendo el foco en unos aspectos del absurdo de todo esto, de que en muchos aspectos es reducirlo a un chiste, ¿no? O sea, para mí es tomar la decisión de cegarte, ir tirar para adelante y hacer un montón de cosas, hacer la barbarie en nombre de supuestas grandes ideas y todo eso, pues tiene un componente muy ridículo. Está ahí la cultura del esperpento y de Total. la tragicomedia tan exagerada que es pues, muy española en realidad. Sí, sí. La película funcionó bastante bien, sobre todo en términos de crítica. Funcionó. Recibiste el premio Irizar al cine vasco en el Festival de San Sebastián en 2014. La mejor comedia en los premios Ferodi estuvo nominada también a los Goya como mejor guión original. Y funcionó bien también en taquillas, se ha seguido viendo. No, bueno, en realidad la película era muy, muy, muy pequeña. O sea, yo sabía y tenía como mucha obsesión con hacer la película. Y sabía si quería financiarla por la vía más convencional de una película más grande y todo eso, iba a tardar muchísimo en hacerla. Entonces, de igual manera que, por ejemplo, el rodaje de una película normal suelen ser entre 6 y 8 semanas, esta se rodó en 2. Y el guión estaba escrito muy para que fuera muy barata. Esta es la película más barata, pues de la misma manera cuesta 10 veces menos que Pagafantas o 10 veces menos que 8 apellidos vascos y la película fue bien porque era muy pequeña en su tamaño y eso estaba concebido desde el principio. Desde la escritura. Por ejemplo, hay un diálogo que dice cuando llegan a desayunar al hotel y dice, ahí no hay nadie, y los gabachos que madrugan mucho y todo eso. Eso es para no tener que pagar figuración. O sea, quiere decir que estaba todo muy concebido para eso, que transcurrieras en un hotel, pues vamos en San Sebastián todo, irte un día a Francia para rodar unas calles o unas carreteras con un equipo reducido, estaba muy pensada en esos términos. Entonces, muchas veces me he encontrado, porque claro, como fue el mismo año Ocho apellidos vascos, que fue el gran éxito total,
decían, ay, fíjate, 8 apellidos que bien y esta, y yo... Sí, pues, estrenaste la película la vez que se proyectaba Los 8 apellidos vascos. Claro, a mí el éxito de 8 apellidos vascos me pidió rodando esta. O sea, no me enteraba de nada. Me perdí Bueno, las fiestas. Había fiestas de celebración por la taquilla y me las perdí todas. Hay que decir que Borja es co-guionista de 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes, que has tenido un exitazo de taquilla con Super López en 2017, que también has tenido premios con Pagafantas, por ejemplo en el Festival de Málaga, y que has sido reconocido también en 2011, por ejemplo, por No Controles. ¿Y por qué de pronto decides hacer esta peli cuando tú ya sabías que, por ejemplo, 8 apellidos vascos iba lanzado, porque Borja tiene también además una experiencia televisiva, bueno, el éxito de Vaya Semanita, has dirigido programas, etcétera. ¿Qué había respirado? ¿De qué te tenías que liberar? ¿O por qué tenías que hacer esa terapia? ¿Cuál era tu visión? ¿Cómo habías vivido tú, en la medida en que me puedas contar, como estudiante en Donosti, todo el asunto toda la tragedia y toda la locura un poco esperpéntica del Pues, terrorismo de Etarra? Sí, hombre, yo en ese aspecto siempre distingo pues dos violencias. Una, lógicamente, es mucho más importante y grave que la otra, que es la de las víctimas, ¿no? Es decir, que pues víctimas como tú, Claro. que ha vivido de cerca todo eso. Y lo he distinguido también de otra que es mucho menor, pero que pasó durante muchísimos años, que era la violencia esa sorda que se vivía en la sociedad vasca. Una tensión continua de no poder hablar las cosas, un hartazgo, una repetición de que... Pues yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es una chorrada, pero ¿cómo asimilabas de una manera natural que, por ejemplo, ibas por San Sebastián y querías tomar algo en la parte vieja y decías, no vamos porque hay un autobús en llamas ahí? Y que eso fuera normal. O sea, eso me parecía como muy llamativo. Sí que había vivido de cerca... Bueno, mi padre en realidad estuvo amenazado en los 70 porque trabajaba en una fábrica y su padre era el dueño de la fábrica y todo eso. Pero es la experiencia vital más cercana que he tenido a eso. Afortunadamente no pasó nada, pero sí que es verdad que en el grupo de amigos o en la gente de la universidad siempre hablábamos de eso, esa naturalidad con la que te tomabas, yo qué sé, que entras en el campus y pues eso, que hubiera pedradas y disturbios y todo eso, nos parecía la cosa más natural del mundo, y yo se me preguntaba por qué. Eso llevó bastante a lo que luego fue Vaya Semanita, en el sentido de que pues también un poco de inconsciencia juvenil, ¿no? O sea, la historia de Vaya Semanita sí que es curiosa en eso, ¿no? Nos habían propuesto hacer un programa de tele de humor. Y es verdad que en ese momento pues ETV quería dar una imagen como de apertura, ¿no? O sea, quería dejar de ser esa televisión que solo hay bercholaris y levantamiento de piedras, y dar una imagen más abierta, ¿no? Y nos eligieron un poco a nosotros, y de hecho, como el programa era un fracaso de audiencia al principio del todo, empezamos a hacer cosas más bestias diciendo, bueno, por lo menos si nos vamos, que sea contando, ¿no? Y siempre habíamos tenido como la por lo pulsión... menos nos quedamos a gusto. Sí, la pulsión. Yo me acuerdo que Óscar Terol, en estas reuniones que decíamos, Óscar Terol, que ya venía a hacer tele antes y todo eso, pero dijo, joder, podríamos hacer el sketch prohibido. Y yo le pregunté, ¿cuál es el sketch prohibido? Y era uno que habían pensado hacía tiempo él y otro guionista, Kiki Díaz de Rada, que era pues dos hermanos que están en calzoncillos y se van vistiendo y van hablando de quién compra el pan, quién acompaña a la madre, no sé qué, y se iban vistiendo, y uno era un antidisturbios de la China y el otro era un borroca de libro. Y al final lo hicimos, y eso fue lo primero de Los Sánchez, una serie que había dentro de Vaya Semanita. Entonces, claro... Borja dirigió Vaya Semanita desde 2003. Sí, la primera temporada solo. La primera temporada. Luego ya me fui a hacer cortos. Bueno, sí, en realidad sí que estuve al principio en ese momento. Entonces era como, bueno, nos van a echar, vamos a hacer lo que nos dé la gana, porque aparte que aquí tenemos algo particular que contar, ¿no? No podemos hacer solamente sketches de un tío que entra a una farmacia o tal. O sea, en realidad estamos viviendo en un contexto que tiene mucha amiga, porque sobre todo nos fijamos en lo cotidiano, ¿no? En lo cotidiano. Hubo un sketch que no hicimos, pero creo que refleja bien este espíritu que queríamos contar, que era el de un tipo muy concienciado de Izquierda Abertzale, que estaba muy fastidiado porque con La Razón regalaban el DVD de una película que él quería.
Y claro, le daba muchísima vergüenza ir al kiosco a comprarlo. Esto sintetiza mucho lo que queríamos contar. Y lo que quiere contar el negociador, lo que quiere contar, pues, Achopillos Vascos a su manera también y todo eso. Entonces, es esa tensión y ese absurdo cotidiano que te lleva a estar tantos años de vida tensa, ¿no? Hay una frase de Achaga que cuando todavía, pues, de hace bastantes años, ¿no? Cuando ETA todavía estaba en activo, que decía, cuando los vascos nos quitemos el peso que llevamos encima, levitaremos 2 metros por encima del suelo. Entonces, esa cosa abotargada de la tensión cotidiana era lo que hacía que hubiera amor. O sea, incluso que en ETV no se podía decir la palabra España. Siempre, anterior a este de los Sánchez, habíamos hecho un sketch que era como un locutor de la radio que decía el resultado deportivo. En el descanso, Dinamarca 0, España 1. Y le decía, ¿pero cómo has dicho España? Haber dicho combinado estatal, porque en el TV decían cosas así como combinado estatal. Entonces, ese absurdo cotidiano es lo que motivó a hacer eso. Entonces, hacíamos cosas cada vez más gordas, el programa no subía audiencia, pero en esa época había programas de zapping, ¿no? De esos que ponían lo mejor de muchas cadenas, ya no se hacen, pero a eso nos salvó. Que era un momento en el que tampoco estaba habiendo atentados, ¿no? Porque es que había una tregua de ETA en 2003. Era una tregua también que fue 2003, precisamente la tregua anterior a el momento en que se produce el proceso de paz de Zapatero. Era el momento en el que estaba negociando o dialogando Eguiguren por su cuenta. Yo me acuerdo que a mí, cuando Javier Rojo me comentaba, oye, esto está pasando y tal, yo le pregunté a Javier, pero esto... Dice, no, esto lo ha hecho Eguiguren él solo. Sí, a su bola, completamente. Y en ese momento Eguiguren con Otegi estaban dialogando y había habido una tregua. Entonces, claro, es que es la oportunidad para poderte meter en este berenjenal de liberarte un poco, sí. Pero sin la losa que te va a caer después cuando de pronto te encuentres con un atentado, ¿no? Claro, es que yo creo que, vamos, Vaya Semanita no habría existido si no llega a ser en ese momento preciso de todo eso. Y sobre todo por eso, porque no había... Al principio no era un programa cómico político, pero cada vez metíamos más. Al principio había chistes tan suaves, era la época del Plan Ibarreche, que hacíamos como falsos anuncios que era Flan Ibarreche y cosas así. O sea, es el humor más tonto del mundo, pero luego progresamos hacia cosas más bestias. Y tú llegaste a conocer en la génesis de esta película, has tratado con Eguiguren, has tratado con Rubalcaba, quizá. Pues justamente, bueno, con Eguiguren sí que es verdad que con Pachi López, con... Sí, sobre todo de hablar con Eguiguren. Y me acuerdo que bueno, esto en ninguna entrevista lo he contado, pero bueno, ya yo supongo que ha prescrito. Me acuerdo cuando estaba anunciado ya el rodaje y todo eso, porque siempre con una película la polémica no es después de la película, sino antes, cuando no se ha visto. Porque me ha pasado con Fede Tarras y me ha pasado con muchas cosas. O sea, sí, con Fede Tarras te pasó un problema con el cartel. Sí, pero siempre es antes de la película. La gente se monta la película y cree que lo que va a pasar, ¿no? Entonces se había anunciado que iba a rodar una película sobre el proceso de negociación, de todo eso. Entonces, me llama Eduardo Madina, al que le conocía del barrio, porque vivíamos cerca o algo así, nos habíamos cruzado un par de veces, y me dice que Alfredo quiere conocerte. Entonces, yo me acuerdo, como mes y pico antes de rodar, en Madrid, 3 de la tarde, estábamos a 38 grados a la sombra, ya un calorazo, yo yendo por Ferraz, llegando demasiado pronto, pero dando vueltas un poco así, y nada, y me meto en el despacho de Ferraz con Rubalcaba, estaba Marina también, y estuvimos como 4 horas hablando. Hablamos de la película y de las circunstancias durante una hora o algo así, pero el resto, pues él hablaba mucho de Breaking Bad, como era químico, le gustaba la serie Breaking Bad mucho, o hablamos de un montón de cosas. Pero yo estaba tan tenso y nervioso que me acuerdo que Madina estaba como fumando y todo eso, en el despacho y todo eso, y yo que soy fumador no fumé un cigarro en las 4 horas de la tensión que tenía porque no sabía qué iban a decir, que a lo mejor me decían, oye, esta película no la haces y todo eso. Querían saber el enfoque, querían saber lo que quería hacer. También es verdad que ayudaba bastante que ya se había estrenado 8 Apellidos Vascos, había sido un éxito y bueno, Vaya Semanita tenía una identidad muy clara, ¿no? O sea, quiere decir que sabían de qué palo iba.
Bueno, Alfredo tenía mucha relación con Azpiolea, que Sí, es claro. el coautor del libro junto a Eguiguren. Y Alfredo sale mucho, por ejemplo, en el documental El Sí, fin sí. de ETA, cuyo guionista es Azpiolea también, y estaba en todo. Pero Alfredo, me acuerdo, otra anécdota también, que le dijo a Azpiolea sobre este documental, El fin de ETA, le dijo que salía demasiado Otegi y demasiado poco la Guardia Civil. O sea, Venga, buenas hasta tardes. luego. Muchas gracias. Muchas No gracias hemos por dicho venir. nada porque estábamos hablando. Muchísimas gracias por venir. Ah, eso. Hemos sido muy mal educados por no decirlo, pero es que nos ha pillado en plena conversación. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a quienes nos estén siguiendo. Y muchas gracias, la verdad, podemos aprovechar para decir el acierto, la oportunidad necesaria que supone esta institución, este memorial, para recordar las víctimas, para mantener activo la comprensión de lo que ha sucedido, para que no vuelva a repetirse, como se dice tantas veces, pero sigue siendo cierto, ¿no? Bueno, estábamos hablando de Rubalcaba, de aquella conversación. Este estaba en todo siempre. Yo tenía muchísimo cariño por Rubalcaba y estaba siempre en todo. Estaba en todo. Hombre, en este caso era muy, Bueno, muy era importante. De hecho, hay un momento en la película en que están hablando por teléfono, pues el trasunto, Óscar Ladoire, que además yo creo que se fijó mucho en Rubalcaba para algún gesto o algo así. Yo cuando vi me recordaba todo. Pero ya digo que para mí era como una mezcla, aunque claro, siempre hay referencias de Madrid y todo eso. Pero claro, le llama cuando ha habido un atentado y le dice que, venga, fuera, se anula. Y esto está basado en la realidad. Es cuando en La Peineta, ¿no? Se llama el estadio del estadio. La Peineta. Hubo una bomba en La Peineta sin víctimas. No mató a nadie. Y de repente, pues eso, Rubalcaba le llama a Eguiguren y dice, para esto, que han puesto una bomba. Y claro, Eguiguren, como estaba en medio del fragor de la negociación, le dijo literalmente, bueno, no ha habido víctimas, ¿no? Pues yo sigo. Que vamos, que es tremendo, pero claro, era un hombre, una misión. Él mencionaba mucho y le hacía... Y yo, de hecho, me lo leí no lo había leído en su momento y dije, qué oportunidad para leerlo. Zalacaín el aventurero, el libro de Baroja. Y para él tenía el componente de tu aventura. De hecho, el personaje Rubalcabeño le dice, bueno, ya tienes tu aventura y todo eso. Sí. Y pedía prestados coches o tenía que votar en el Parlamento Vasco algo y no llegaba porque venía a negociación. Era como un poco... Pues sí, muy así, es que todo era muy... A la escolta le dijo, tengo un congreso de algo y le mandó para casa. Claro, no podía aparecer con el escolta claro. su ternera. Sí, y lo de por ejemplo, de la pistola, una sospecha que tenía, de que si iba a tierra armado, es decir, que es verdad que hay mucha fabulación en todo, pero siempre quería pues contar un poco, pues eso, las cosas colaterales de la negociación. Hay otro momento que también es verdad, ahora que hablas de Thierry, creo, tú corrígeme si me equivoco, pero el momento en el que Thierry le dice que quiere hablar directamente con Zapatero, le pase al presidente del gobierno, que es muy significativo, expresa muy bien en qué mundo está viviendo esta gente, ¿no? Sí, vamos, desconectados de la realidad, pero sí, eso está tal cual. O sea, hay muchos diálogos de la película que están sacados directamente de lo que o bien Eguiguren contaba en entrevistas o en el libro con Azpiolea y todo eso. Uno de ellos es lo de las corbatas negras, que se pusieron ahí pues la conversación como escaló y ahí es donde ya se fastidió todo. Ahí, digamos, termina. En la película se ve que es ahí sí, donde acaba. Claro. ¿No? El tema es que, pues empezaron a discutir. Le dijo Eguiguren que si seguís así te vas a poner en la cárcel y el otro le dijo ya te puedes ir comprando, bueno, que es hiela la sangre y encima, claro, efectivamente, pues al final ETA siguió matando y se llevó por delante pues a grandes amigos de Eguiguren, como decíamos antes con Isaías Carrasco. No creo que lo hicieran en absoluto no decían por decir. ¿Por qué? Sí, estoy seguro. Sí. Entonces es verdad que ese diálogo pues era, bueno, ese y el de bueno, si tú no hablas, ponme con la Moncloa, es algo que sucedía, o de repente se ponía paranoico, estaba en el hotel tomando algo y pensaba que los de la mesa de al lado eran el CSID, o que tenían micros, o sea, era muy... Y claro, luego es verdad que tengo grabado en la retina y en la memoria el momento en que le detuvieron, ¿no? El polo verde y todo eso, y eso sí que quise hacerlo
tal cual. Ese momento O sea, se ve en la película el lío que montó este tío, lo sanguíneo que era. De hecho, luego murió de un infarto, ¿no? sí, sí. La etapa posterior a todo aquel proceso, también hay que decirlo, se detuvo pues a más de 500 de 2006 hasta el final, en el momento en el que ETA Ujú. declara lo dice un general de la Guardia Civil en este reportaje precisamente que dirige Justin Webster, perdón, El fin de ETA. Sí que tiene otro documental buenísimo sobre Muerte en León también, que es muy Bueno, ese es recomendable. otro Sí, sí, documental sí, bueno, buenísimo, bueno. pero bueno, esto nos desviaría, efectivamente, sobre aquel otro asesinato también Sí, sí. de una La dirigente diputada. política hasta del PP. Bueno, pero por centrarnos aquí, hay un momento en el que allí un general dice, ETA en el año 2000 tenía 1000 activistas. Cuando en el 2003 deja de asesinar, por ejemplo, si no estoy equivocado yo, o sea, detenido, por ejemplo, a Miquel Ancha. Ujú. Es decir, unas detenciones como prácticamente las de la cúpula de Vidal. Bueno, pues en el año 2010 tenía 50 activistas. O sea, Sí, sí, estaba... estaba durante el desarrollo de la película, Rubalcaba seguía deteniendo... Claro, es que a mí Rubalcaba en esta conversación lo que me dijo literalmente era, yo era Jekyll y Mr. Hyde. Durante el día negociaba con ellos y por la noche, pues, todas las operativas para tenerlos. O sea, que sí que es verdad que claro, que está en primer plano en muchas cosas el diálogo, están hablando de no sé qué, están de esto, pero desde luego lo debilitada que estaba ETA, y yo que en la película, pues en ese propio diálogo de las corbatas, hablaba de, ya no sois los de antes, ya estáis tal, no tenéis apoyo, es que aparte, que creo que también está, por un lado, pues esa negociación, por otro lado, las detenciones, que vamos, que fue derrotada claramente, y luego ya la cosa de la sociedad, Claro. que bueno, que nunca ha estado legitimado, pero ya los límites de deslegitimación, o sea, no tenían apoyo, el apoyo estaba reducidísimo porque se veía que no tenía sentido, o sea, es que ahora mismo, es que me imagino que es difícil para alguien que no ha vivido esos años pensar que a la vuelta de la esquina había un tío que sacaba una pistola y pegaba un tiro en la nuca, o sea, me parece como muy, muy complejo, o sea, yo me pongo en lugar de eso, de un chaval que a lo mejor era muy pequeño cuando sucedía y dice, pero esto qué sentido tiene. Es que me cuesta mucho. O sea, me pongo en el lugar y digo, joder, es que tiene que parecerle una cosa demencial. Sí, yo creo que lo que pasa, bueno, aquí en esta fundación precisamente se intenta hacer un Claro. relato que rompa esa burbuja, ¿no? Ahora que se habla tanto de relato y de burbuja, pues en realidad yo creo que es una burbuja en la que o vivían y siguen viviendo en realidad esta gente que legitima la violencia como una manera de conseguir logros políticos y, bueno, el viejo problema del cine y los medios, una locura, pero bueno, realmente es momento de ser conscientes del valor que tiene la democracia y el valor que tiene la defensa de los derechos fundamentales, ¿no? Eso creo que en tu película también se ve, es decir, a mí es que me ha gustado mucho el personaje de Manuel, Sí. o sea, se ve el momento, por ejemplo, me parece que la película empieza de una manera que a lo mejor, bueno, claro, yo también lo veo, obviamente me llega más, ¿no? Porque, por ejemplo, es que yo además estaba aquí en el País Vasco, mira, me acuerdo de una vez que vine a ayudar a Javier en unas elecciones, joder, y es que era una procesión de escoltas, iban 4 o 5 dirigentes y es que Sí, yo sí. flipaba, No, no, porque no, yo venía esa de era- Madrid, que es como si te vas Sí, de sí, Madrid sí, sí. a la guerra, tú ibas andando por aquí y yo que además era un chaval, ¿eh? Pues claro, ahora ya no, pero lamentablemente, pero aquellas era bastante. Venías aquí y decías, pero tío, pero si hay 20 o 30 policías alrededor nuestro para ir por la parte No, no, vieja no. y te das cuenta de que no era tontería, ¿eh? O sea, porque estaban matando. Sí o no iban a la parte vieja directamente. Guren contaba, por ejemplo, que él si iba a un bar o algo así, ya tenía estudiado dónde colocarse para tener la puerta delante y pegado a la En la espalda. espalda, sí. Así. Por ejemplo, si entrase aquí, pues se pondría pues en esta esquina así, tal. O sea, esas cosas que son completamente naturales y que llaman mucho la atención. A mí me impactó muchísimo, era cuando estaba viviendo en Bilbao, cuando estudiaba en la universidad. Pero recuerdo una noche que era bastante tarde, 11, bueno, sí, bueno, 11 y pico de la noche o algo así,
doblar una esquina y ver una pareja que estaba como dándose besos y todo eso, y un tío a 4 metros como mirando disimuladamente o algo así, trajeado tal. Era, no sé si era ella o él, Concejal. un poco político o un profesor de universidad o lo que fuera, y su escolta. O sea, a mí me impresionó muchísimo. O sea, esa cosa de la intimidad, pero con... Y no sé, o yo qué sé, mi amigo, mi tío, por ejemplo, que era dibujante, murió hace unos años, pero era mi amigo de Iñaki Ezquerra, ¿no? Que estaba amenazado, el escritor. Sí, sí. Y me acuerdo como que de llamar, o sea, de quedar con cenar con él en su casa o algo así, y detalles como muy ay, puedes bajar tú a por el pan, que si no te voy a llamar de escolta y es un coñazo y todo eso. O sea, quiero decir que ese tipo de cómo te transforma la vida cotidiana en ese aspecto, pues es que Eso se ve es, muy es bien. una sociedad muy enferma, eso. O sea, Eso se ve muy bien en la primera escena. O sea, la película empieza y digamos, ya te sitúa con esa primera escena. El momento freír la carne es como, es como te está diciendo lo frito que tienes el cerebro sí, de esa situación, ¿no? Y el pobre Eguiguren, o Aranguren, pues allí, ¿no? Y entonces entran aquellos tíos y tal. O sea, esta primera escena es buenísima. sí. Y Realmente. rodar en la cepa, que además es un sitio de la parte vieja Sí. que claro, que también tiene... O sea, la parte vieja de Sebastián es una carga muy simbólica porque ha habido bastantes asesinatos. Claro, claro. La parte vieja de San Sebastián, cuando quemaban las primeras veces que quemaban la librería Lagun, llamaban a la Guardia Civil y la Guardia Civil no iba. Le decían, no, mira, yo no puedo entrar allí. O sea, realmente hubo, sobre todo en los primeros 80, Sí, sí. es que hubo un momento en el que había una cierta renuncia. Una banda organizada, pues a lo mejor una mafia o una banda como ETA, que lo que pretende es sustituir el Estado por una subcultura en la que imperan ellos y mandan ellos, básicamente, simplificando mucho, pero esta es la mecánica, ¿no? Hubo un tiempo en los años 80 en el que estaban cerca de conseguirlo, ¿eh? Sí, sí. Estaban cerca de conseguirlo porque realmente cuando te queman la librería Lagun, llamas a Inchaurrondo y te dicen que yo ahí no entro, el Estado ha renunciado al monopolio legítimo de la violencia, que suena muy, muy pedante, pero que básicamente consiste en lo primero que te tiene que garantizar el Estado, que es la seguridad de tu vida, vamos. Porque si no hay seguridad, pues todo el resto de los derechos, obviamente, sin tu vida no valen para nada, ¿no? Entonces hubo un momento, yo creo que en aquel momento se produjeron algunas cosas que todavía están en la historia del País Vasco. O sea, creo que en aquellos primeros años 80 se definió un poco el futuro, en buena medida el futuro del País Vasco. Se negoció pues, bueno, la situación actual del País Vasco, la forma de financiarlo, el fuero, etcétera, ¿no? En fin, se reconoció la existencia del fuero en la Constitución de una manera indirecta, pero a partir de ahí es una situación concreta en lo político y en lo económico para el País Vasco, que era el objetivo de buena parte del PNV. Resumiendo mucho, para no meternos en camisa de 11 varas, pero bueno. O sea, que es que el problema que se refleja en tu película y que emerge afectivamente es también un tema histórico muy grave, muy, 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 muy complicado en lo político, yo creo. Pero bueno, en fin, ahora estamos donde estamos y hemos conseguido por lo menos acabar con el terrorismo y tú tienes la sensación de que aquello era una locura y lo puedes reflejar de una manera humorística, ¿no? Sí, sí. Hombre, hay una cosa que siempre se dice bastante de cómo vas a hacer humor con esto y todo eso, pero yo creo que también es bastante más pornográfico a veces cuando te recreas en ciertas cosas. No sé, lo digo porque lo estaba pensando, no sé, viendo algunas series que estaban no sé por qué últimamente las series de Netflix incluyen palizas a mujeres, pero de manera... O sea, como que lo quiere mostrar como algo grave, pero estético, ¿no? Y digo, bueno, esto no es comedia, pero esto tiene algo de recreación que a mí me parece más grave que a veces que el humor, ¿no? Entonces también es verdad que hubo una época, por ejemplo, en que se hacía cine mexicano social que le llamaban pornomiseria, ¿no? Que era como ver a gente sufriendo mucho, 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 y a mí eso me parece más pornográfico y más grave que hacerlo con humor. O sea,
Mel Brooks, que hacía, pues eso, muchas comedias como los productores, que hacía sátira del nazismo y todo eso, decía que en realidad él, como no era soldado ni nada de eso, y su manera de luchar contra ese horror era ridiculizándolo, ¿no? Es decir, que también, hombre, el humor es complejo porque puede tener esa visión como de banalizar o de restar gravedad o de humanizar o todo eso, pero bueno, también a veces humanizar no significa que humanizar no es algo bueno, sino que de repente estás humanizando a una persona horrible. Entonces eso que sí que yo soy muy consciente de los temas y de lo que hay, ¿eh? Es decir, que justamente una de las cosas buenas que tenía Vaya Semanita es que era bastante complicado ver de qué pie cojeábamos, en cierto modo. O sea, de igual manera, bueno, Óscar Terror siempre lo decía, como que a él le felicitaban diferentes. Uno del PNV le decía, sí, sí, ahí dando caña. Y uno del PP le decía, sí, sí, ahí dando caña. Vale, venga. Bueno, Va todo genial, me alegro. Entonces, que en realidad a mí me gusta mucho esa visión. Quizás Negociador tiene un punto de vista más mío, ¿no? Porque hay una apuesta clara por el diálogo, porque qué problema hay en hablar, ¿no? Eso es lo que dice el personaje. claro. Pero es verdad que, por ejemplo, en Vaya Semanita teníamos una perspectiva como muy cotidiana y muy costumbrista, más allá Ujú. de la crítica concreta y todo eso. Oye, bueno, veo que igual está llegando ya la hora de ir despidiéndonos, pero quería preguntarte por tus proyectos. ¿Vas a volver a un proyecto relacionado con este tema? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué vas a hacer en el futuro inmediato? Pues ¿En qué estás? resulta que me acuerdo, Enrique Urbizu, el director, que es amigo, pero también además muy mentor, para mí referente, después de haber visto eso, 8 apellidos vascos, Negociador, haber visto la semanita, vio Fe de Tarras y su crítica fue, he visto Fe de Tarras, ya vale, ¿no? Porque en realidad llevaba como varios programas de televisión de todo hacer del tema. Entonces, no de manera inmediata, no, o sea, no de manera inmediata, pero por ejemplo acabo de escribir un guión ahora que rodaré el año que viene, que es una comedia que transcurre a finales de los 80, que va de unos padres que están en el paro de Altos Hornos y todo eso, que tienen que llevar a sus hijas a un concurso de gimnasia rítmica. Ujú. Y no he podido evitar. Hay un momento en que abren el autobús, cuando pasan a Francia, porque el concurso es en Berlín, abren el autobús y hay dos etarras que se han colado para pasar la frontera en ese autobús. O sea, quiero decir que claro, también es el ambiente. O sea, la película transcurre en una época muy concreta, año 89 y todo eso. Entonces, claro, es que es lo que he vivido, he mamado y el contexto que he vivido. Entonces, tiene que aparecer de alguna manera. No, Entonces, ya va a aparecer, claro. claro, es decir, que no voy a hacer nada centrado por eso, porque lo he dedicado mucho. O sea, he dirigido 4 películas y 2 son del mismo De tema. este Entonces, tema. pero no puedo evitar que eso aparezca. Entonces digo, bueno, es que en realidad si el cura del colegio que ve a los chavales, ay, si estos son del cole, que están siempre metidos en politiqueo y se han colado aquí. O sea, eran pues eso, unos que estaban huyendo a Francia y aprovechando el autobús. Es decir, que no lo puedo evitar, es que lo veo y ya es igual que hacer comedia en general. Yo siempre digo que intenté hacer un corto de terror y me salió comedia. O sea, estoy escribiendo algo, veo la oportunidad de sacarle una punta cómica y es que no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Pues no lo evites porque la verdad es que merece la pena que lo sigas haciendo porque a mí me ha encantado la película y otras tuyas que he visto también. Así que, en fin, espero que sigas triunfando como has triunfado además en los proyectos, siendo uno de los pocos que puede vivir del cine y del guión, Sí, sí, muy en es verdad. concreto, porque es Bueno, es verdad que estamos señal en de una talento época eso, no hay tantos. que de igual manera Ahora está mejor, ¿no? Claro, Sí, yo con las creo, series, ¿no? que justamente, de igual manera que otros sectores han padecido muchísimo la crisis, justamente el audiovisual, pues Claro. hay mucha producción. No es la panacea que decían, porque cuando llegaron las plataformas y todo eso, es hacer lo que os dé la gana y todo eso. Yo estoy viviendo esa mentira. Claro. Porque Sí, sí, pero es verdad pero es verdad que hay mucho contenido trabajo, oferta. hay mucho trabajo. Claro. Y es verdad que, claro, o sea, al final, pues la gente que ve cada vez más cosas en casa y necesita material que hacerlo, con lo cual no es un sector que estemos menos, especialmente. luego lees menos, porque te pones a ver una serie fenomenal y lees el libro que tenías que leer ya te lo lees. Yo, que he sido padre hace relativamente poco, acabo de recuperar el hábito de la lectura y estoy muy, muy satisfecho Bueno, de todo eso eso, también- porque no también me buena dejaban noticia.
el pequeño dictador que tengo en casa, Ya. es complicado concentrarse. Bueno. En fin, Borja, muchísimas gracias. A vosotros. Felicitaciones, A ti y a enhorabuena. todos. Muchísimas gracias al memorial y sobre todo muchísimas gracias a todos quienes han asistido. Y yo desde luego estoy disponible para cualquier cosa que me soliciten. No sé si tienen alguna pregunta, alguna intervención, algo que queramos, que podamos escuchar. Una pregunta a Borja. Sí. Ay, No, di. Vale, vale. No, yo solo una cosa quiero preguntar. Y de todos esos momentos que hemos vivido, de todo, ¿cómo se pasa página? ¿Cómo veis vosotros el pasar páginas relativamente? Vamos, ¿cómo, a qué hay que recurrir? O sea, yo Perdón, al olvido no. ¿A qué? no. Pues mira, yo siempre suelo decir una frase que les dijo mi padre. Mi padre era muy amigo de Manuel Broseta, que también era eran compañeros de la facultad. Y él era un abogado en Valencia, sabéis que lo mató ETA también, yo creo que un par de años antes que a mi padre. Y en el funeral de Broseta, mi padre a los hijos de Broseta les dijo, luego ellos nos lo contaron a nosotros en una situación similar, les dijo, no odiéis y que el recuerdo de vuestro padre os haga sonreír. Entonces yo creo que una cosa es el... ¿Sabes? Por ejemplo, lo que digo antes que he soltado mi pequeña tesis de la negociación y tal, no lo digo desde el rencor, lo digo porque realmente creo que es así, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Entonces yo creo que no tener rencor es saludable para todos, ¿sabes? Es bueno, es salud, vamos. Y luego las víctimas son de todo menos víctimas. Quiero decir, lo más importante es todo lo demás, ¿no? No sé si eso se puede, de alguna manera, yo lo veo un poco, claro, lógicamente personal, no sé si eso se puede proyectar a la sociedad, pero desde luego el cariño y el humor mezclados de Borja, pues creo que en el fondo va un poco por ahí, ¿no? El recuerdo de vuestro padre os haga sonreír, o sea, realmente... pero bueno, no sé, Borja. yo desde luego me parece como muy complicado, Complicado. porque en realidad también eso, debes avanzar y pasar página, pero no olvidar. Entonces ese equilibrio entre... Yo muchas veces he pensado, o sea, cuando, yo qué sé, vas por Donosti, por Vitoria, por Bilbao, y dices, joder, hace unos años era muy diferente. O sea, se respira también una cuestión en el ambiente. O sea, te alegras por un lado de que haya pasado, pero por otro lado dices, a ver, que hemos estado muchos años viviendo esta lacra absoluta. Entonces, a mí me parece complicadísimo la metodología, y seguramente hay gente que lo tiene bastante más claro. Yo creo que es una cuestión de equilibrio y de contar la historia y que se quede, no sé. Es decir, que me acuerdo cuando salían las últimas ficciones pues eso, el caso de Patria, El Invisible, en la Izquierda Abertzale estaban como muy escaldados diciendo, bueno, es que están ganando la batalla del relato y todo eso. Bueno, pues yo qué sé, es decir, que a ver si encuentras la manera de contarlo a tu manera, lo que quieras, pero es verdad que vamos, que de igual manera que cuando antes habían atentado y decían, no, es víctima del conflicto colateral de no sé qué, lo llenaban de palabras, pues al final, pues los hechos son los hechos Claro. y no se pueden olvidar, desde luego. Claro, o sea, la verdad es aquello que no se puede cambiar. Es decir, cualquiera que quiere dominar la sociedad, lo primero que hace es tratar de cambiar el pasado para determinar el futuro, ¿no? En ese sentido, creo que precisamente este memorial de las víctimas del terrorismo es necesario. No solamente es que es un acierto, es que es necesario. Yo creo que tiene pleno sentido desde todo esto que estamos diciendo, o sea, de una manera constructiva, ¿eh? Y entonces está muy bien, por ejemplo, que se haga un proyecto vivo en el que participe la gente, en el que se traigan la cultura, las artes, como se está haciendo, ¿no? Porque no se trata de recordar el pasado de una manera rígida, sino de reelaborarlo. El pasado se reelabora continuamente.
hay que ver cómo, ¿no? Este es el sentido de verdad del memorial, ¿no? Creo yo. Defender los valores democráticos y el relato de la verdad desde el punto de vista riguroso, argumentada, con datos, y con la ética, ¿no? Necesaria, vamos. Y yo creo que lo importante es contar a la gente joven que no lo ha vivido y no ha sabido, contarle la historia bien, contándole la verdad. Eso es lo más importante, ¿no? De todo lo que hemos vivido. Claro. Que no pasar una página y contar las cosas a medias. A mí me parece lo más importante es contarlo bien. Por la gente que tiene 12 y 15 años, ¿no? Claro. Bueno, ahí, pues, por ejemplo, Patria, una novela se ha vendido muchísimo, ¿no? Se ha hecho una serie, se hacen muchas series, mucho documental. Pero a nivel de educación y de centros y de todo, quiero decir, es una historia, ¿no? Claro, es historia. Desgraciada. Yo creo que hay que contarlas bien, decirles la verdad, ¿no? Sí. Porque oye tanto. Sí, por eso decía yo, no quiero insistir lo mismo, pero el rollo del proceso, si tú acabas pensando en que el proceso de paz ha conseguido la paz, pues caes en un tipo de definición del pasado que se basa en que había dos bandos enfrentados y llegaron a entenderse en un contexto en el que la sociedad necesitaba más armonía, vamos a decir. Que no es así, perdona. Había un grupo numeroso, reducido, muy activo, armado y criminal, que tenía sojuzgada a una buena parte de la sociedad, que consiguió, esto lo digo yo, consiguió en los años 70, finales de los 70 y primeros de los 80, definir en buena medida el futuro político del País Vasco. Y si estudias realmente cómo evolucionó, es decir, en el País Vasco, no solamente el terrorismo, sino la Kale Borroka condicionó el futuro del País Vasco, porque no podía ser concejal en según qué sitio de la UCD. Claro, es que eso... Y eso sucedió, y bueno, pues existía una subcultura de la violencia de fanáticos que mataban a la gente, ya está, es que eso es así. Y ahora mismo ha triunfado la democracia, el nacionalismo vasco es plenamente democrático, como cualquier otro partido y tal, pero la realidad de lo que ha pasado es lo que ha pasado, no... Es decir, no digo que Urkullu tenga ninguna culpa, ni ninguna complicidad, pero la historia de los recientes en los finales de los 70 es la que es, creo yo. Vamos. Sí, sobre todo a mí hay algo que también hay que contar, es como la parte en que se justificaba eso, o sea, la frase típica de algo habrá hecho cuando había un atentado, o sea, hay que contar eso, o sea, quiero decir que es importante pues poner en todo esto en un contexto, la naturalidad con la que vivías estas cosas, y decir que, bueno, esta es nuestra historia reciente y claro, y por un lado decir qué bien que ha pasado, pero bueno, lo mismo que decía antes, ¿no? El contraste entre recordar y la inevitable alegría de que ya no esté sucediendo, ¿no? Verdad. Bueno, otra vez, muchísimas gracias y nos vemos cuando queráis. Muy bien. Gracias. Gracias.